¿Sony o Fuji? That is the question. Y en este vídeo te lo voy a aclarar. Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es Álvaro de Álvaro González Fotografía y, como os conté hace ya unos meses, el 1 de enero del 2023 me compré una Sony A7 IV para solucionar algunos problemas que tenía con el sistema anterior que estaba yo utilizando, que era el Fuji. Hace unos días mi amigo Rubén Gabelli me invitó a su podcast y estuvimos hablando un poco de cuáles eran esas diferencias entre lo que tenía antes y lo que tengo ahora, entre qué tal me iba con la Fuji y qué tal me va con la Sony, y estuvimos haciendo una larga conversación. Ese vídeo te lo puedo dejar aquí para que lo veas. Es una conversación con Rubén, que es un amigo. Y bueno, estuvimos viendo cuáles eran las cositas positivas y negativas de la Sony y de la Fuji. Vamos a recapitular. ¿Qué hizo que yo, teniendo un sistema completo en Fuji, diga, mira, me voy a comprar además una Sony? Pues básicamente lo expliqué en un vídeo que te dejo por aquí, que era por un tema de enfoque cuando hacía fotografía de stock, que es una fotografía publicitaria que yo trabajo mucho en stock y que me está funcionando muy bien, y que entonces el problema que tenía básicamente con las Fuji es que en stock tenía un montón de fotos que cuando llegaba a casa estaban desenfocadas. El problema que me ocasionaba eso básicamente es que cuando hacía una sesión de lifestyle de stock y los modelos estaban jaja, moviéndose para un lado, para el otro, estaban teniendo una conversación, estaban haciendo algo muy cotidiano, muy diario, pues básicamente no me seguía completamente el ojo. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Pues básicamente que si tú envías a las agencias una foto que esté levemente desenfocada, las agencias te rechazan la foto. Entonces yo tenía un montón de fotos desenfocadas, estaba pagando por hacer sesiones para stock, porque yo pago modelos, pago localizaciones a veces, en fin. Entonces estaba perdiendo un poco de dinero cuando llegaba a casa y tenía fotos desenfocadas. En ese momento tuve la opción de comprarme la XH2S, pero el problema que tuve fue que yo probé la XH2S antes del 1 de enero del 2023 y la probé en una situación muy particular. Dije, mira, le voy a poner una luz de fondo muy importante, voy a poner un modelo de perfil, cosa que había visto hacer con una Sony, y la verdad que no enfocaba del todo bien. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a olvidar de XH2S y lo que sea, y me voy a tirar ya a comprar la Sony y listo. Y me olvido ya del tema del enfoque, porque sé que el enfoque en Sony funciona muy bien. Pobre de mí, como dijeran en los Sanfermines. Pues bueno, el hecho es que el día 15 de enero, después de 15 días que yo tenía la Sony, pues ha habido un firmware update que era el 3.0, en donde Fujifilm te decía que si tenías a un modelo con una luz muy fuerte detrás, por ejemplo, un sol detrás o una luz muy potente detrás, pues ahora sí que te enfocaba sin problemas, incluso aunque estuviese de perfil. Pero bueno, yo ya me había comprado la Sony. Y hace 7 meses entonces que tengo Sony. Vamos a hablar aquí cuáles son las diferencias que he encontrado entre la Sony y la Fuji y cuándo uso una y cuándo uso la otra. Lo primero, deciros que tengo un negocio fotográfico, y como negocio fotográfico tengo, por suerte, el dinero suficiente para poder tener esos dos sistemas. No es algo que yo recomiende absolutamente a nadie, porque al fin y al cabo estás perdiendo dinero, porque no es necesario tener dos sistemas, uno para una cosa y otro para la otra. Lo que pasa es que también te diré que mucha gente me dijo, en cuanto empieces con la Sony te olvidarás de Fuji rápido. Y no ha sido así en absoluto. Y vamos a explicarlo aquí en este vídeo. Antes de seguir, déjame explicarte qué es lo que yo hago a nivel profesional. Pues básicamente yo vivo de eventos de turismo en Barcelona, que hago muchas parejitas por Barcelona, familias por Barcelona, etcétera. Hago otras cosas, hago vídeos para stock, hago vídeos para la academia de stock, enseño en la academia de stock y me tengo que grabar a mí mismo. Y por otro lado, hago fotografía de stock y vídeo de stock. Mi negocio fotográfico entonces está en varios sitios y hago cosas diferentes. ¿Qué es lo que me ha pasado? Pues que en estos 7 meses he tenido, como siempre, un montón de eventos y un montón de parejitas por Barcelona, y proposals y de todo. Si me seguís en Instagram ya lo veréis. Y el tema básico es que he utilizado todo el tiempo la Fujifilm en vez de la Sony. ¿Y esto por qué es así? Pues básicamente porque para mí es fundamental tener un sistema compacto. Cuando yo me voy a un evento, suelo llevarme una mochilita que tiene, digamos, 2 cámaras, tiene, varios objetivos, tiene flashes, tiene de todo. Y llevarse una mochila en Fujifilm es una mochila pequeñita, porque al fin y al cabo el sistema de Fujifilm
al no ser full frame, tiene los objetivos pequeñitos. Y eso para mi espalda y para cargarlo todo el tiempo, pues es infinitamente superior a cualquier sistema full frame. No ya a Sony, sino a Sony, a Canon, a Nikon, a quien quieras. Un sistema basado en micro 4 tercios o en APS-C siempre tiene las lentes más pequeñitas. Y eso para mí es una ventaja muy grande. A la prueba me remito a mirar aquí. Aquí tenéis la Sony con un 35 mm de Sigma y aquí tenéis la Fuji con un 23 mm que equivale a un 35 de Viltrox. Lo que tiene de bueno para mí la Fuji es que me la conozco de memoria y para mí tiene una ventaja muy grande que es muy exclusiva de cómo a mí me gusta disparar, que son los diales y digamos en la ruedita del diafragma yo puedo escoger la apertura. Sé que es algo muy particular y no a todo el mundo le gusta. Por ejemplo, a mi amigo Rubén Gabelli los diales no le gustan. Y tengo mucha gente que conozco, a Jared Polin, por ejemplo, no lo conozco, pero sé que tampoco le gustan el sistema de diales. O sea, hay gente mucho más joven que yo que el sistema de diales no le va. Pero a mí, como viejuno que soy, como persona mayor, pues a mí sí que me gustan y me gustan mucho. Entonces, a mí me gusta mucho el sistema de diales y además me gusta mucho en sí la propia cámara. ¿Qué significa que me gusta en sí la propia cámara? Pues básicamente que yo estoy in love con esta camarita. Sencillamente el diseño es algo que a mí me vuelve todo loco. Realmente a mí me gusta muchísimo el diseño de lo que es la Fujifilm, la X-T3, la X-T4. Todo lo que tenga que ver con diales me gusta mucho. Otra de las cosas es que yo me muevo como pez en el agua con la Fujifilm. Yo me la conozco de memoria. Los menús, pues accedo muy fácilmente y me acuerdo dónde está todo. La Sony, si bien es cierto que los menús no son difíciles, son bastante más extensos, tienen muchas más cosas y hay veces que me cuesta encontrar las cosas en Sony. Principalmente porque ya te digo, si el 95% del tiempo estoy utilizando la Fuji, pues cuesta más saberse de memoria las cosas que utilizas, tienes en la Sony. Me imagino que si solo tuviese Sony, sabría los menús de memoria, pero no es el caso. Igualmente, tiene algunas cosas que te voy a comentar que realmente no me cuadran nada de cómo están puestas en los menús. Ventajas de la Fuji, pues básicamente para mí, primero que nada, la calidad de la imagen es brutal. A mí me gusta mucho el resultado que te da directamente de cámara. La Fuji me gusta muchísimo la portabilidad que tiene porque es muy pequeñita. Me enamora el look que tiene. Me son muy fáciles los menús y me resulta muy fácil grabar vídeo con la Fuji. Aunque realmente para grabar vídeo es muy superior la Sony. Sin embargo, en vídeo tiene una ventaja muy grande con respecto a la Sony y es que es muy fácil, por ejemplo para mí, grabar en 4K a 50 o a 60 FPS sin tener que hacer demasiados cambios. De eso hablaré aparte de la Sony en un momento. Y otra de las cosas que tiene es que en 4K el recorte si grabas a 50 o a 60 es de 1.18, es poquito, aunque me gustaría que no tuviese nada de recorte porque ya en sí es una APS-C, en fin. Pero, digamos, si quieres grabar 4K, el recorte de 1.18, pues bueno, pues puedes vivir con ello. Y ahora lo malo de la X-T3 y la X-T4, pues básicamente el tema del enfoque. Sé que está muy solucionado en la XH2S. Básicamente, en la X-T5 y en la XH2, pues digamos que ha mejorado, pero no está al nivel de la H2S. También te diré que en mi prueba particular, cuando yo la hice que no tenía el firmware 3.0, pues no se compara lo que yo tengo actualmente con la Sony. O sea, no está al nivel de Sony, pero es un paso adelante muy importante con respecto a la X-T3 y la X-T4. Muy importante. Y vamos a la Sony. Pues básicamente, una de las cosas que en cuanto la saqué de la caja, dije, esto es otra cosa, es el agarre. Si os fijáis, aquí el agarre. Esto es otra cosa. Esto es un agarre como Dios manda. Aquí tienes perfecto para el agarre sin tener que agregarle una jaulita ni nada. Aunque, te soy sincero, le he agregado una jaulita de Small Rig que te dejo un vídeo aquí también, así como en su momento le agregué una jaula a la X-T4. Después tiene otras diferencias con la X-T3 y la X-T4 que son que cantan mucho, digamos, que se ve muchísimo la diferencia. En ISO a 12800 es perfectamente utilizable, o sea, me parece espectacular el ISO a 12800, que es un ISO altísimo, es digamos, al máximo que podría yo utilizar el ISO, como puedo utilizar, digamos, utilizable el 3200 en la Fujifilm.
Después, el rango dinámico es mayor. Tú sacas una foto con la Sony y te das cuenta que tiene un mejor rango dinámico, puedes recuperar más en luces y sombras que con la Fujifilm, cosa que es absolutamente lógico porque son sensores diferentes. Uno es full frame, el otro es APS-C, no tiene el mismo rango dinámico. Otra de las cosas es que, bueno, esta tiene 33 megapíxeles y tiene una resolución mayor que los 26 megapíxeles de mi Fujifilm. De todo esto, yo te soy muy sincero. Ni en stock, ni en eventos, ni en parejitas que hago por Barcelona, ninguno de estas cosas me son relevantes. O sea, yo puedo vivir sin un rango dinámico tan alto, o sea, con el de la Fuji me da y me sobra. El ISO tampoco lo tengo que subir tanto, ni siquiera en stock, porque no hago en stock cosas con mala luz. O sea, puedo vivir sin todo eso. ¿Dónde no podía vivir en el stock? Pues en el enfoque. El enfoque de la Sony. Madre mía, tío. O sea, es otro planeta. Yo creo que le pongo la tapa al objetivo y me sigue enfocando la maldita Sony, porque realmente es espectacular. O sea, no tengo palabras para describirlo viniendo de donde yo venía. La Sony enfoca espectacularmente bien y en vídeo es una maldita maravilla. Así como yo, por ejemplo, con la X-T4, cuando hacía una imagen en movimiento, que tenía una parejita moviéndose, un puente que se llama el Pont del Bisbe aquí detrás, por ejemplo, me acuerdo de una que venía siguiendo la parejita con la X-T4 y, digamos, el focus hunting era boom, 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 boom. O sea, estaba la pareja aquí, atrás estaba el Pont del Bisbe que tiene un poco de contraste, se iba el foco para atrás, volvía, se iba, volvía, se iba, volvía. Pues eso ya no me pasa más. Cuando le dices a la Sony que te clave el enfoque de una persona en el ojo, pues ya te puedes olvidar. O sea, está clavado y hagas lo que hagas, te va a funcionar. Incluso en situaciones muy difíciles. Por ejemplo, estuve haciendo, digamos, una familia para stock con la Sagrada Familia detrás y una luz fuerte, un solaco detrás. Hacía un orbital y el ojo estaba, vamos, clavadísimo. O sea, estaban perfectamente enfocadas las tres personas que tenía aquí delante. Entonces, no hay punto de comparación. Sí que es cierto que lo estoy comparando con XT4 o XT3, digamos una generación muy pasada. Habría que probar esto con la XH2S, pero en fin, no me arrepiento en absoluto. Tengo el mejor enfoque que se puede tener sin discusión alguna. El enfoque de Sony es que no hay nada que se le compare. Bueno, el de Canon quizás. Pero en fin, estoy muy pero muy contento. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Por ejemplo, el principal problema que le veo a trabajar el vídeo con la Sony es que básicamente tiene un recorte de 1,5 casi, y además tiene otra cosa que a mí me molesta muchísimo, y es que yo trabajo a 50 y a 60 FPS, y para pasar de 50 a 60 FPS te tienes que ir a un menú que no está en vídeo, sino que está en fecha y hora, creo, no me acuerdo, pero está en un sitio que tú dices, ¿dónde está este menú? Que tienes que cambiar de pala NTSC para cambiar de 50 a 60 y me explota la cabeza. Otra de las cosas malas de la Sony es que yo quería trabajar a 50 y a 60 y dije, muy bien, lo voy a grabar en los diales, en el 1 y en el 2. Aquí tú tienes unos diales que tú puedes programar, en 1, en 2 o en 3. Y yo dije, mira, voy a poner en 1 50 y en 2 60. Olvídate de que puedas hacer eso, porque ese cambio de 50 a 60 FPS, digamos, es un cambio global a la cámara. No lo puedes dejar grabado como un setting en cada una de esas dos opciones, en el 1 o en el 2. Es un cambio que le haces global. Así que en ese aspecto para mí, pues le falta un hervor a grabar a 50 o 60 FPS. Y más allá del recorte de 1,5 que es muy bestia. En resumen, cuando hago stock, cuando hago lifestyle, y hago mucho, la verdad, pues realmente la Sony es una maravilla. No me arrepiento en absoluto, pero en absoluto, de haberme comprado este pedazo de cámara. Es espectacular el funcionamiento que tiene. Pues entonces tengo dos cámaras. Tengo la Fuji para un determinado tipo de trabajo y la Sony para otro tipo de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que me pasa básicamente con la Sony? Y es que la Sony no me enamora. La Sony es una herramienta de trabajo, es una herramienta de trabajo excelente. Si quieres trabajar y no fallar absolutamente nada y hacer dinerito, pues la Sony es tu compañía perfecta. Pero, ¿cuál es el problema? Que yo, por ejemplo, tengo ganas de irme al sudeste asiático otra vez y si me voy al sudeste asiático no me voy a ir con la Sony porque es un cacharro demasiado grande.
en el sudeste asiático tú vas por la callecita haciendo fotitos y lo que sea, y es un placer llevarse la Fujifilm. A mí la gente me pregunta muchas veces si es una cámara analógica, porque realmente tiene esa pinta de cámara analógica, tiene algo que enamora, que en la Sony a mí en particular no me pasa igual. Eso en cuanto a look and feel. Ahora para trabajar y para hacer dinero, vamos, con la Sony me olvido de todos los problemas. Y a mí me gusta mucho hacer dinero. Pues ese es el resumen de mi historia. Básicamente no es una buena opción tener dos sistemas, porque realmente se te va mucho dinero y realmente lo óptimo sería tener uno solo. Pero eso de one size fits all, como dicen los americanos, que con una yo puedo hacer de todo, no es mi caso. Yo, pudiendo tener la Fujifilm para los eventos, pues es que me va de maravilla, chiquitita, portable, no me pesa nada. Y al fin y al cabo en los eventos, si tiene un poquitito de desenfoque no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque básicamente vas a hacer una foto de una persona que está a una distancia o lo que sea, que después la empresa lo que va a hacer es ponerla en el timeline de Twitter. Si una foto así de grande la dejas en una foto para Twitter, que es así de pequeñito, vete tú a ver el puntito ese desenfoque que, vamos, inexistente, y no te vas a enterar. Entonces con la Fuji hago todos los eventos y todo lo que es en Barcelona, los proposals, las familias, absolutamente todo. Y la verdad que funciona estupendamente bien, los colores son fantásticos, cero problemas, encantado de llevar la Fuji todavía. Y cuando quiera hacer stock profesional, clavar todas las imágenes, tener todo absolutamente nítido, tener unos colores fantásticos, porque el color de Sony, por lo menos de la 7.4 para mí, es fantástico. Tener una cámara que funciona súper bien, tener muy buen rango dinámico, tener un ISO increíble, pues ahí la Sony va sobradísima. Espectacular como cámara. Pues bueno, gente, este es mi review más honesta de qué tal me ha ido con la Sony durante estos primeros 7 meses y cómo la comparo yo con mi sistema de Fujifilm. ¿Y tú qué sistemas utilizas? ¿Utilizas más de uno? ¿Utilizas dos sistemas? ¿Eres un poco friki como yo? Pues déjamelo saber en los comentarios. Gracias por mirar el vídeo, suscríbete al canal y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.